Gloria a Dios, aleluya. Pues Dios manifestándose con poder y gloria en nuestra vida en todo tiempo. Amados hermanos, hemos pasado una semana tan gloriosa, tan maravillosa. Y cuando hablamos de algo glorioso y maravilloso, siempre tenemos que entender que en los tiempos de tratos, en los tiempos de embates, siempre Dios estará con nosotros. Amén. Hay situaciones que se generan en nuestro entorno, hay situaciones que se generan en nuestro corazón, en el interior de nuestro corazón, que en ocasiones no podemos entender, amén, por qué es que están pasando esas situaciones, por qué se están generando. Durante la semana, amén, aprendíamos de los propósitos de Dios y de los propósitos que el enemigo tiene para nosotros. Los propósitos que Dios tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo son para restauración, amén. Y la restauración viene a través de azotes que el Padre da a aquellos que anhelamos ser sus hijos. Definitivamente, en consideración, es poner todo, amén, es poner todo, absolutamente todo, lo que podamos estar sintiendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no es así, entonces vamos a andar ahí, amén, dando lugar a lo que no edifica. Y lo que pueda estar en nuestro corazón se pueda estar acentuando cada vez más de acuerdo a lo que usted y yo demos lugar. Amén. Hoy vamos a ver en esta estrategia tan gloriosa que Dios tiene para nosotros, amén, de cómo tenemos que cerrar puertas al enemigo, de cómo tenemos que cerrar puertas al enemigo, amén. Y bueno, en la bendita y santa palabra de Dios, hablando del enemigo que es Satanás y toda su jerarquía satánica, porque si nosotros hemos de entender que como alistados del escuadrón de guerra de Jehová Sabaoth, también el enemigo tiene su escuadrón de guerra, hablando de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad que se mueven en nuestro entorno. Ahora, mire bien qué glorioso y qué maravilloso, amén. Nosotros decidimos, amén, quién es el que opere en nuestro corazón. Dios no decide, ni tampoco Satanás decide, yo voy a operar en esta persona, yo voy a operar en este varón, yo voy a operar, amén, en este joven, en esta señorita, yo voy a operar en este ministerio. Satanás no puede hacer esto, aunque él quisiera hacerlo, amén. Por eso, durante la semana, decía alguien, es que Satanás sacó del propósito a Judas. No, hermano, Satanás jamás, mire bien, jamás puede sacarnos del propósito. Satanás jamás puede sacarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, jamás. Él no tiene el poder para hacerlo. Amén. Él no tiene el poder para hacerlo. Y mire bien lo que le voy a mencionar. Tampoco Dios, el Padre que está en los cielos, amén, que aunque tiene el poder para hacerlo, Él no va a violentar la voluntad de cada uno de nosotros para sacarnos de su propósito. Amén. ¿Qué quiero dar a entender? Cuando explicábamos que Satanás no sacó a Judas del propósito. Judas decidió, amén, dar lugar a la estrategia, amén, que Satanás puso en su corazón, y eso fue lo que sacó a Judas del propósito. Amén. Amén, amén. Por eso ahí en Efesios capítulo 4 verso 27, amén, Efesios capítulo 4 verso 27 dice: no deis lugar al diablo, no demos lugar al enemigo, no demos lugar a las acechanzas, a las maquinaciones, a las perversiones, a las manipulaciones que el enemigo, amado hermano, tiene para gancharnos, y nosotros de voluntad propia, permitiendo, amén, que Él lo haga, nos va a sacar del propósito. Así que cuando aquí el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso le dice: no den lugar
No den lugar, amén, no den lugar al diablo. ¿Por qué? Esto los va a sacar del propósito. Alabado sea el Señor, amén. Así que nosotros tenemos que entender algo, hermano, amén. Yo creo que esto es algo tan trillado que hemos aprendido durante nuestra trayectoria al servicio de nuestro Dios. Y es que cuando damos lugar al diablo, Efesios capítulo 4, amén, hablando en el verso 27, estamos permitiendo que Él venga a matarnos, que Él venga a destruirnos y que Él venga a apartarnos del propósito de Dios, amén. Porque lo hemos aprendido en San Juan capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén, con amén. ¿Cómo es que usted en su casa física, cómo es que nosotros en nuestra casa natural, sabiendo que está por ahí rondando algún ladrón que puede saquear nuestros hogares, llevándose nuestras pertenencias, cómo es que usted y yo levantaríamos la mano para decir: ladrón, ladrón, ven a mi hogar, ven a mi casa, violenta aquí mi casa, puedes entrar y robarte todo, puedes venir y hacer lo que bien te parezca con mi familia? ¿Cómo alguien en sus 5 sentidos pudiera hacer eso? Lo vemos nosotros en lo natural y nos parece ilógico, amén. Solamente alguien, amén, con capacidades totalmente, amén, fuera de lo normal o fuera de Dios. Pues en lo natural, amén, si es ilógico, en lo espiritual se da mucho. En lo espiritual esto se da mucho. La forma de operar del enemigo, amén, la forma de operar del enemigo en ocasiones a nosotros como hijos de Dios, amén, ni nos va ni nos viene. Y aunque sabemos que si damos lugar, Él viene a hurtar, matar y a destruir, en ocasiones nosotros mismos lo consentimos. Amén. Amén. En ocasiones nosotros mismos lo consentimos. Por eso en la segunda carta, amén, del apóstol Pablo al pueblo de Corinto, vemos, amén, cómo Pablo apercibe, amén. Si lo vemos nosotros, ahí en San Juan, da la estrategia o da la referencia, amén, del ministerio del enemigo, del ministerio de Satanás. Da la referencia, amén. Y vemos nosotros que el apóstol Pablo, amén, a las diferentes iglesias que él plantó, amén, como en Éfeso, en Tesalónica, amén, en Colosas, en Galicia, siempre les decía: no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no deis lugar al diablo. Alabado sea el Señor, amén. En el segundo capítulo, haciendo referencia de la segunda carta, pero en el verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. La Biblia dice, la bendita y santa palabra dice, amén, que el Padre trabaja y aún Jesús trabaja. Amén. Amén. Entonces, la forma de operar del Padre a través del Hijo es mediante el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo continúa la obra regenerativa o de restauración. Amén. En nosotros. Excluir, amén, a alguien de la Trinidad, amén, nos haría estar incompletos en la regeneración, en la renovación y en la restauración. Lo hemos repetido, amén, de cómo el apóstol Pablo siempre apercibiéndonos, lo hemos repetido infinidad de veces. Infinidad de veces en Romanos capítulo 12, cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Alabado sea el Señor, amén. Cuando hemos decidido ser renovados, cuando hemos decidido, amén, ser renovados, alabado sea el Señor, amén, la voluntad de Dios viene a dar lugar en nuestro corazón, amén. Y cuando nosotros hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida, no damos lugar al diablo, hermano. No damos lugar al diablo. Le digo cómo.
no ignorando sus maquinaciones. Por eso el apóstol Pablo, le repito lo dicho en la segunda carta al pueblo de Corinto, amén, en el capítulo 12, en el verso 11, cuando dice, para que Satanás, ¿qué? No agarre ventaja. Saben que Satanás es un oportunista, Satanás es un ventajista. Satanás nada más espera que usted y yo, amén, nada más le abramos la puerta poquito. Pero en ocasiones no nada más le abrimos la puerta poquito, sino que la abrimos de par en par. Amén. De par en par. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué se le abre en este tiempo tanto la puerta al enemigo? ¿Le digo o no le digo? Amén, amén. Porque se ignora de sus maquinaciones. Porque se ignora de sus maquinaciones. Por eso el apóstol Pablo, reiterando, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Entonces la forma de estar preparándonos día con día es por medio de los dichos de la boca de Dios. Amén. Y la palabra bendita y santa es la que va a activar la armadura que Él nos ha dejado. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice en Efesios capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. No deis lugar al diablo. Pero si ya le dimos lugar al diablo, amén, vamos a venir a transformar nuestro pensamiento, amén, para que por medio de esa regeneración nos pueda caber, amén, el yelmo, podamos portar la armadura desde la cabeza hasta los pies, hermano, amén. Porque en ocasiones queremos nosotros estar llenos de pensamientos. Los pensamientos humanos, amén, los pensamientos o maquinaciones, amén, humanos, nos llenan de altivez. Y para eso Dios nos ha dejado las armas de nuestra milicia, dice la palabra, ahorita lo vamos a ver, que no son carnales, sino poderosas en Él, para destruir las fortalezas, amén, que se levantan en contra de su conocimiento. Alabado sea el Señor, amén, amén. ¿O no amén? Amén. Así que, bueno, nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre está tentándonos. ¿Cuándo? Llega conmigo de día y de noche. ¿Qué más quisiéramos que? ¿A qué hora son? No, ya son las 8. Las 8 ya dejó de operar el enemigo. Ya, no, voy a descansar, amén. ¿Qué horas son? Las 8 de la mañana. Ya, déjame levanto, me pongo la armadura, porque ya empezó a trabajar el enemigo. No es así, hermano. El enemigo está maquinando. Amén. Está maquinando, y como él no es creador, y como él no es un estratega, entonces utiliza las estrategias de Dios, amén, para confundir lo creado por Dios, amén, o no amén. Amén. Por eso ayer en la transmisión de la Trinidad, amén, se mencionaba que nosotros tenemos que entender que los diseños de Dios son inalterables. Y la forma de operar de Dios es incuestionable. Pero como seres humanos, amén, el enemigo viene y dice, si haces esto, no va a pasar nada. Si haces como yo te estoy ordenando, amén, no va a pasar nada. Y usted pudiera preguntarse, ¿y eso dónde dice en la palabra? En el libro de Génesis, cuando Eva empieza a platicar con la serpiente, amén. La serpiente empieza a platicar y le empieza a torcer el diseño y le empieza a llenar de argumentos, amén, y le empieza a cambiar el mensaje y le empieza a sacar del propósito. ¿Por qué? Porque Eva dio lugar a que eso pasara, amén. Tan manipulable, amén, esta Eva, que le empezó a decir, pasa esto, Dios había dicho esto, Dios nos prohibió estar comiendo del árbol del bien y el mal, Dios nos prohibió, y Satanás dijo,
Es que Él sabe que si pruebas de este fruto serás como Dios. Es que Él dijo que iban a morir, ustedes no van a morir. Es más, van a ser como Dios. Y como de una u otra manera vemos que a Eva la sacó del propósito. Amén. Y sabemos la consecuencia. Y sabemos la consecuencia de lo que ocurre cuando damos lugar al enemigo, ignorando sus maquinaciones. Amén. Vemos nosotros las consecuencias a través de esa manipulación que el enemigo hizo para con Eva. Se perdió un reino. Amén. Se perdió un reino. A través de las maquinaciones que el enemigo hizo en Judas, se perdió un ministerio. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Cuando se da lugar al diablo, aunque humanamente digamos vamos ganando, ya lo perdimos todo, hermano. Aunque podamos decir, no hombre, mira, nadie como yo, no sabiendo, amén, no sabiendo que ya lo perdimos todo. Tremendo, más que tremendo. Lamentable, más que lamentable. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Alabado sea el Señor. Amén. El acusador de nuestros hermanos, dice, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Amén. Sabiendo que el enemigo, por mucho que quiera operar en nosotros, amén, mire bien, o se lo permitimos nosotros dando lugar a sus maquinaciones, o Dios se lo permite para llevarnos a otro nivel mayor. Amén. Así como a Job. Amén. Amén. Así como a Job. Pero bien, nosotros entendemos lo declarado aquí por Juan, amén, en el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Amén, el acusador. Por eso la palabra nos advierte de nuestra lucha espiritual. Amén. Esto es una lucha espiritual. Alabado y glorificado sea Dios. Amén. Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 6, leyendo el verso 12 y 13, alguien que lo lea bien fuerte, verso 12 y verso 13, nos enseña esto la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén o no amén. Allí en medio hay una palabra que dice por tanto. Amén. Por tanto, la forma de operar del enemigo hacia la creación de Dios, vuelvo a repetir, siempre es la misma. No sé por qué caemos en ocasiones tan fácil. Si, repito, Él no es creador. Él no se anda inventando cosas para hacer caer al varón, a la mujer, al joven o a la señorita. Él no se anda inventando. Él no se rompe la cabeza para decir, ahora cómo voy a hacer caer a los varones del taller del maestro. Ahora qué voy a decirle a las mujeres. No, desgraciadamente, amén, lo dice en tres formas de operar del enemigo. Pero nosotros, amén, nada más leemos como de corridito. Dice que Él hurta, mata y destruye. Así, hermano. Si nosotros damos lugar al enemigo, amén, estamos nosotros dándole lugar a que hurte, a que mate y a que destruya los propósitos que Dios tiene para mi vida, para el ministerio que por gracia Él me ha dado, para el ministerio que Dios le ha dado a mi casa, para el ministerio que Dios le ha dado a mi familia, para el ministerio que Dios le ha dado a la congregación. Amén. Si yo doy lugar al enemigo, entonces le estoy permitiendo, amén, un derecho legal. Y por mucho que Dios a través de la palabra, como lo decía Juan en Apocalipsis, amén, que ha echado fuera al acusador, por más
que Dios quiera darnos el respaldo, amén, el enemigo solo le va a decir: Él me ha dado lugar. Amén. Él me ha dado lugar. Yo no hice nada. Él me ha dado lugar. Él ha decidido pasar del reino de la luz al reino de las tinieblas. Yo no he hecho nada. Amén. Yo no he hecho nada. Simple y sencillamente trato de generar la tentación. Trato de generarle la tentación. Amén. Y aunque usted y yo y Dios mismo con esa sabiduría tan gloriosa pueda decir: pero ¿y el diablo cómo sabe? ¿Cómo sabe en qué área tentarme? Porque como seres humanos nosotros mismos, amén, le damos a saber por nuestras palabras. Amén o no amén. Ay, Señor, si tú me dieras esto, entonces yo voy a hacer para ti. Y en ese reconvenir de humano a Dios, como ayer nos enseñaba la palabra por boca de Rocío, amén, de un finito a un infinito, amén, queremos hacer reconveniencia. Entonces, como el infinito no reconviene con nosotros, lo repito y lo reitero, porque no tiene compromiso con nosotros, entonces Satanás dice: yo sí hago convenio contigo. ¿Qué es lo que le pediste a tu Dios? ¿Qué es lo que le pediste a tu Dios? Yo te lo voy a dar. Diga conmigo: le voy a estar dando lugar. Amén o no amén. Cuando yo le doy lugar a través de un convenio, amén, a través de un convenio le doy lugar para que a través de una satisfacción o de un capricho, amén, o de un deseo mal cumplido, venga, hurte, mate y destruya todo lo que Dios me ha dado para señorear. Para señorear. Digo conmigo, ese es el cuarto nivel. Amén. Señorear, ese es el cuarto nivel. Amén o no amén. Cuando yo ya le doy el señorío al enemigo, amén, Dios ya no puede hacer nada, a menos que yo me arrepienta, amén, y decida pasar del reino de las tinieblas, amén, al reino de la luz. Alabado sea el Señor, amén. Porque el primer nivel al cual usted y yo estamos, amén, tenemos que estar en el primer nivel que dice, ayer Dios nos lo enseñaba, que dice en Génesis, amén, cuando Dios creó al varón y creó a la mujer, ¿qué les dijo? Fructificad. Primer nivel. Segundo nivel, multiplicad. Imagínense, si nosotros hemos dado lugar al enemigo, si nosotros hemos dado lugar al diablo, ¿de qué manera vamos a fructificar y de qué manera nos vamos a multiplicar? Ahora, para pasar al tercer nivel, ahí se tiene que tener mucha madurez. Porque el tercer nivel es sojuzgar. Y sojuzgar es ir a pelear por un territorio peleando. No con las armas naturales, sino con las armas de Dios. Amén. Y el cuarto nivel, ¿cuál es? Diga conmigo, gobernar, señorear. Amén. Cuando yo estoy dándole lugar a Dios, no al enemigo, entonces yo fructifico de acuerdo al fruto que Dios quiere que dé. Y me voy a multiplicar en hijos ministeriales que están dispuestos a aprender. Amén. Y voy a sojuzgar o voy a conquistar peleando no con armas verbales de boca de dichos de hombre, amén, sino con la palabra venida de la boca de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, amén. Amén. Porque no entra primeramente, amén, no entra a la superficie, entra a partir el alma, entra a partir el espíritu, entra, amado hermano, a partir, amén, llega hasta los mismos tuétanos, dice la Biblia, amén. Entonces, para poder yo fructificar, para poder yo multiplicarme y para poder yo conquistar reinos para mi Dios, tengo que tener el gobierno de Dios en mi vida. Amén, amén. No dé lugar al diablo, demos lugar a Dios.
A toda palabra venida de Dios, que no nos va a gustar. Somos seres humanos, amén. Somos seres humanos y en ocasiones los dichos de la boca de Dios no nos gustan. No nos gustan. Amén. Pero sabemos nosotros que si nosotros hemos atesorado, amén, de la sabiduría de Dios en nuestro corazón, el enemigo o el diablo, dice la Biblia, no tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte. Alabado sea el Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto. Amén. Un amén. Y dentro de la armadura de Dios, amén, dentro de las armas que Dios nos da, amén, dice la palabra ahí en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, hablando del verso 3 al verso 5, esta palabra tan gloriosa que depende, amén, depende de quién esté señoreando en mi corazón, depende de a qué o de a quién le he dado lugar a mi vida. De esa forma es que yo voy a operar, de esa forma es que yo voy a pelear, de esa forma es que yo voy a conquistar, de esa forma es que yo voy a señorear. Amén. ¿Por qué? Porque voy a fructificar bien, me voy a multiplicar bien. Alabado y glorificado sea el Señor, porque tengo en mi vida el diseño inalterable del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué dice ahí en 2 de Corintios capítulo 10, amado? Empezando del verso 3 al verso 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué gozo y qué regocijo, hermano! ¡Qué gozo y qué regocijo! Amén o no amén. Vamos empezando y Dios nos está dando, Dios nos está mostrando, pero sobre todo, amén, no estamos peleando con cualquier armamento. Si vemos nosotros en lo espiritual, amén, Dios nos está dando un arsenal de guerra. Amén, amén. No nos está dando, mire bien lo que le voy a decir, hermano, en el nombre de Jesús, no nos está entregando, amén, una resortera. Amén. ¿Sí conocen las resorteras o no? ¿Cómo se llaman? Un tirabolijas. No nos está dando un tirabolijas, amén. ¡Ahí viene el diablo! Amén. No. ¿Una qué? Un matagatos. ¿Y cómo es ese? ¿Cómo es el matagatos? Un popote con un seguro y con una liga se llaman matagatos. Por si usted quiere patentar, amén, y quiere anunciar por internet, dice aquí mi hermano, amén, se llaman matagatos. Alabado sea el Señor, amén. Pero usted y yo no necesitamos un matagatos, usted y yo necesitamos un matagigantes. Amén, amén, amén. Por eso dice, pues aunque andamos en la carne, amén, somos carne, amén, somos seres humanos. Somos vulnerables, lo hemos repetido infinidad de veces, amén. Sabemos cuándo nacimos, pero también no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, solo me queda 2 años. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría, hermano? Esto sería un caos. Esto sería un caos, amén. Imagínense, amén, que un hermano dijera, no, pues yo simple y sencillamente, ¿verdad? En mi acta de nacimiento del cielo dice que yo nada más voy a vivir 50 años, pues ya tengo 49 años, amén, tengo 1 año para hacer y deshacer, y el último día para cumplir mis 50 años me arrepiento, le pido perdón a Dios, amén, y ya me voy al cielo, de vuelta a casa, amén, ya lo vivido, ¿quién me lo quita? ¿Ya quién me quita lo vivido? Amén. 50 años, pero bien vividos. Alabado sea el Señor. Amén. El problema aquí es, amén,
que cuando se entiende que esto es guerra, no militamos en nuestros pensamientos, no militamos en nuestra humanidad, amén, porque dejaríamos a un lado el arsenal poderoso que Dios le da a quien le ha creído. Alabado sea el Señor. Por eso dice, aunque andamos en la carne, no militamos. La palabra militar es pelear, amén. No peleamos, no guerreamos, amén, según la carne. Dice la palabra, porque las armas de nuestra pelea, de nuestra lucha, de nuestra batalla, amén, o de nuestra milicia, no son carnales. No son carnales. Alabado sea el Señor, amén. Le pongo un ejemplo bien rápido. ¿Qué pasa si Rocío, amén, le presta el celular a Cintia? Amén, para que haga una llamada. Cintia le va a decir, desbloquealo. Pues desbloquéalo tú. No, pero es tuyo. Tú sabes la contraseña. Amén o no amén. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la palabra me está enseñando que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, es que el que las activa en nosotros es el que sabe la contraseña. Amén. Y no se activan a los que andan conforme a la carne. Amén o no amén. No, es usted, yo soy bien carnalote. Amén. Yo soy bien carnalote. Amén. Pero mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y Dios dice, no, ni te he dado armas, porque has dado lugar al diablo. Amén. Amén. Está tremendo esto, ¿eh? Por eso dice la palabra, amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando yo ando conforme a la carne, amén, imagínense Dios activando esas armas, amén, y yo ando conforme a la carne, yo no voy a derribar o no me voy a ir en contra de las fortalezas del enemigo, porque el que anda conforme a la carne sirve, amén, o desea las maquinaciones del mundo. Y si alguien desea el mundo, y si alguien anhela, llama las cosas del mundo, la Biblia dice, es constituido enemigo de Dios. ¿Qué fortalezas yo voy a derribar? Pues las fortalezas de Dios. Amén o no amén. Si alguien ama al mundo y las cosas del mundo, enemigo se constituye de Dios. Amén o no amén. Entonces, la forma de operar de Dios en nosotros para activar esas armas es la oración y los frutos y las motivaciones en nuestro corazón. Amén. De bien representarlo en esta tierra, que aunque somos tentados, amén, que aunque somos tentados, que aunque somos presionados, que aunque somos confrontados, no vamos a pelear según la carne, pero sí algo estoy muy seguro, de acuerdo a nuestra lucha, de acuerdo al calibre de nuestra pelea, Dios nos va a activar las armas para poder salir de victoria en victoria, conquistando o sojuzgando tierra o reinos para Él, hermano. En el nombre de Jesús, amén. No voy a andar yo muy carnal y voy a decir, no, Dios dice así, Dios dice. Es como yo lo explicaba, amén. Dios me lo ponía en mi corazón, lo explicaba aquí en el taller del maestro. Creo que el miércoles también con los amados pastores lo explicábamos, lo dicho en el Salmo 23. No sé si usted se recuerda cuando lo mencionamos, amén. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién habla? Amén. Habla David, un hombre, amén. Ahora, ese dicho es de la boca de un hombre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Dios de la gloria? Amén. ¿Cuál es la respuesta? Si David no anduviera conforme a la estrategia de Dios, amén, ¿cuál sería la respuesta de Dios hacia esa declaración de David? David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí se acuerda cuando lo explicamos en el taller? Y Dios diciendo, pues yo anhelo ser tu pastor y anhelo que nada te falte, pero no te has dejado, amén, guiar en el agua de reposo, ni te has sentado a comer el pasto verde,
amén, sino que te acostumbraste a ser morador del valle de sombra y de muerte. Del valle de sombra y de muerte. La forma de operar del enemigo es meternos al valle de sombra y de muerte. Y como no tenemos armas activadas de Dios para nosotros, nos acostumbramos a vivir en medio de valle de sombra y de muerte. Porque dice la palabra que solo lo que nos va a causar, amén, lo que nos va a generar el aliento para seguir adelante es la vara y es el callado. Amén, ¿o no amén? La vara es la palabra tomada como autoridad y el callado es el testimonio o el tipo del testimonio del buen pastor, porque me he dejado dirigir. Yo no me metí al valle de sombra y de muerte. ¿Quién anhela estar en el valle de sombra y de muerte? ¿Quién anhela estar en el valle de las tinieblas? ¿Quién? Nadie. Nadie. Amén. Pero cuando nos vamos nosotros a torcer, cuando vamos nosotros a acostumbrarnos, amén, entonces viene el callado, amén, y miren, nos vuelve a alinear, nos vuelve a alinear. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Amén. Así que tenemos que tomar muy en cuenta lo declarado aquí, cuando dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora, lo decíamos hace un momento, amados. Amén. ¿Qué genera el argumento del hombre en el corazón? Altivez. ¿Qué genera el argumento del hombre en su corazón? Altivez. La palabra dice, sí, podrá decir, pero yo digo esto. Argumento. Amén. Argumento. Y para que las armas que Dios tiene, o el arsenal de armas que Dios tiene, para que yo tenga vigencia en lo más recio de la batalla, amén, lo primero que tengo que hacer es poner por obra, amén, poner por obra o activar el arma que se necesita para quitar mi argumento y mi altivez. Por eso dice aquí la palabra, para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta, y toda altivez. Amén. Qué tremendo, ¿no? Cuando alguien es altivo, ¿qué dice? Yo no necesito de las armas de Dios. Yo no necesito de las armas de Dios para vencer al diablo. Hablé como chileno, ¿verdad? Yo no necesito de las armas de Dios para vencer al diablo. Ya. Dios bendiga ahí a nuestro hermano el evangelista Daniel Navarrete, que ayer estuvimos una transmisión a las naciones, amén. Honra y gloria al Señor porque estuvo maravilloso el tema, amén. Aquí estuvimos Rocío y yo gozándonos delante del Señor. Amén. Alabado sea el Señor, para después trasladarnos a Rancho Alegre, Texas, y degustar un rico asado, amén. Asado, no asado, eso es otra cosa. Asado verde. Alabado sea el Señor, amén. Dios bendiga, porque este mismo tema que Dios nos está enseñando es el tema que se dio en las mujeres el día de ayer y que estuvo glorioso, amén, impartido de parte de la pastora Isabel López, amén, de la iglesia remanente. Y bueno, me inquietó a mí en mi corazón para predicarlo también aquí en el taller del maestro. Y digo, es tiempo de que a través de esta pandemia no demos lugar al enemigo, hermano. No demos lugar al enemigo. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén o no amén. Así que, ¿qué es darle lugar al enemigo? Ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado y lo seguiremos reiterando. Amén. En Hechos capítulo 5, verso 3, alguien que lo lea bien fuerte, amén. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3, nos habla de un hombre llamado Ananías y de su esposa llamada Zafira. Usted sabe la historia. Pero ¿qué dice ahí, amén, en el verso 3? ¿Qué dice ahí, amado? A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Es tremendo, hermano, amén. Es tremendo.
¿por qué damos lugar al enemigo? ¿Por qué damos lugar al enemigo? Amén. ¿Por qué permitimos, amén, que el enemigo nos haga mentirle a Dios? Como si a Dios le pudiéramos engañar. Como si a Dios le pudiéramos mentir. Amén. Y salirnos con la nuestra. Alabado sea el Señor. Amén. Sí le podemos mentir, pero sabemos que no nos vamos a salir con la nuestra. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Alabado sea el Señor. Hablando de que todos los fieles, ¿verdad?, vendían ciertas cosas y venían, amén, y traían el monto de la venta de sus cosas a la iglesia. Y Ananías y Zafira no querían quedarse atrás y dijeron: vamos a vender una heredad. Pero ya cuando vieron el dineriquis, ya cuando vieron el dinero, ya cuando vieron el efectivo, amén, sustrajeron parte y le dijeron a Pedro, amén, esto es lo de la venta de esta heredad, amén. Pero Pedro los enfrentó y los confrontó y le declaró a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás viniera a tu corazón, sustrayendo parte, amén, del precio de la heredad, mintiendo al Espíritu Santo de Dios? ¡Qué tremendo! Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Así que nosotros tenemos que estar siempre, amén, apercibidos. ¿Y qué es estar apercibidos? Es estar de pie, hermano. Es estar despiertos. Es estar evaluándonos a través de la palabra y a través, amén, de lo que Dios ha mencionado durante nuestro conocer o durante nuestro caminar con Él. Amén. Usted y yo sabemos cuando estamos haciendo, amén, o nos estamos torciendo o nos estamos acostumbrando, amén, a un estilo de vida. Y cuando nos acostumbramos a un estilo de vida que no es en cuanto a la estrategia de Dios, es porque ya hemos dado lugar al enemigo. Es porque el enemigo ya empieza a operar para hurtar, matar y destruir. Amén. Para hurtar, matar y destruir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. Vamos a Apocalipsis, ya voy a terminar. Amén. Se me fue bien rápido esta hora, hermano. Gloria a Dios, a menos que ese reloj vaya a 1000 por hora, pero ya casi tenemos una hora de transmisión. Alabado sea el Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 13, leyendo del verso 1 al verso 4, hace énfasis de algo de suma importancia con respecto al tema que estamos predicando de parte de Dios. ¿Qué dice ahí la palabra, hermano? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿El 4? Sí, el 4, por favor. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén o no amén. Qué tremendo, hermano. Esto sí que es tremendo. Amén. Más que tremendo, hermano, en el nombre de Jesús. Estamos nosotros viendo en la semana, amén, el estudio del Espíritu Santo. Hemos visto los dones, hemos visto los frutos, hemos visto a quién se le da el Espíritu Santo. Pero algo tan glorioso que hemos aprendido y maravilloso es que los dones del Espíritu Santo se pueden imitar. Se pueden imitar. El enemigo puede imitar los dones del Espíritu Santo. Y como puede imitar los dones del Espíritu Santo, también puede hacer milagros, hermano. ¿Tremendo? Amén.
Amén. ¿Sí? Sí. Más que tremendo, hermano. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Amén, amén. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar de aquel, amén, que está creciendo, que se le está generando una madurez? Diga conmigo, el fruto. Porque es la forma de operar de alguien que verdaderamente tiene una fe genuina. Amén. A través de el fruto. Vea la sorpresa que generó en el pueblo. Vea el enemigo, amén. Vea el enemigo la sorpresa que generó en el pueblo al hacerlos decir: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén. ¿Quién como el enemigo y quién podrá luchar contra él? Alabado sea el Señor, amén. A través del milagro, a través del prodigio, a través de la señal, amén, podemos ser sorprendidos, amén, y dar lugar al enemigo sacándonos él del propósito. Así que siempre usted y yo poder decir: frutos. Esta es mi predicación tan gloriosa. ¿Y dónde están tus frutos? Esta es mi exposición tan gloriosa. ¿Y dónde están tus frutos? Esta es la alabanza tan gloriosa y tan maravillosa. ¿Y dónde están los frutos? Porque los frutos son la evidencia, amén, de un verdadero hijo de Dios. Diga conmigo que no es perfecto, pero que no ha dado lugar al diablo. Alabado sea el Señor, amén. Porque el que ha dado lugar al diablo jamás va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Jamás va a dar un fruto, amén, que agrade al Padre, jamás. Alabado sea el Señor, amén. Por eso tenemos que entender, amén, a qué ha venido el enemigo. El enemigo ha venido ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén o no amén. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre va a estar manipulándonos. Amén. Siempre va a estar manipulándonos. Usted pudiera decir: ¿pero cómo? ¿Tiene el poder para saber lo que yo estoy pensando? Claro que no. El enemigo siempre va a querer manipularnos a través de nuestro pasado. De nuestro pasado. Amén. Ahora, ya como último verso, en Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, estimados amados, dice la palabra, amén, en el verso 18, ¿qué dice?